En este vídeo vamos a conocer las funciones VNA, TIR y pago, todas ellas de corte claramente económico-financiero. Las dos primeras sirven para evaluar proyectos de inversión o proyectos empresariales. La última de ellas, la función pago, tiene como utilidad calcular la cuota que pagaríamos de préstamo con un determinado interés y un determinado capital. Vamos en primer lugar con las funciones VNA y TIR aplicadas a un caso práctico. Supongamos que un emprendedor realiza una inversión de 50.000 euros en una fecha determinada. Durante los 5 primeros años, prevé las siguientes entradas y salidas de dinero que provienen de la actividad corriente, es decir, de la actividad a la que se va a dedicar la empresa. Tenemos aquí una tabla en la que la última fila es la más importante porque nos dice la inversión inicial y los flujos de caja netos, es decir, la resta entre entradas de dinero y salidas de dinero. Vemos que los 2 años primeros hay pérdidas, o mejor dicho, flujos de caja negativos. La cuestión es, ¿le conviene a este emprendedor invertir tal cantidad de dinero para pasar casi 3 años teniendo déficit y empezar a tener superávit solo a partir del tercer año? La pregunta no es fácil de contestar, especialmente si tenemos en cuenta el coste de oportunidad, es decir, ¿qué hubiera pasado si invertimos los 50.000 euros en un banco a un tipo de interés determinado? Es decir, tenemos que comparar una opción y otra. Para ello, vamos a utilizar la función VNA, que nos va a decir si todos los flujos de caja a lo largo de estos años compensan, teniendo en cuenta un 3% de interés anual, los 50.000 euros que se han invertido al principio. Empezamos con el signo igual y después VNA, que es la función, abrimos paréntesis y lo primero que nos pregunta es tasa, el primer argumento. Puesto que tenemos que comparar con una alternativa que es un 3% anual, vamos a escribir 0,03. Ahora punto y coma y ahora tenemos que seleccionar todos los valores de los años. Cerramos paréntesis y este sería el valor actual de una inversión de 50.000 euros, con unos flujos de caja como estos. Es decir, que el inversor, en este caso un emprendedor, recupera más dinero de lo que puso. Si queremos saber el valor actual neto, es decir, este valor actual menos la inversión, tan solo tendríamos que restar esto y esto. En resumen, podemos decir que como el VAN o el VNA es positivo, mayor que 0, entonces esta inversión sí que nos interesa. Pero además de saber si interesa o no interesa, también podríamos conocer la rentabilidad real que hemos tenido con la inversión. Hemos comparado con un 3%, pero vamos a ver la que realmente obtenemos. Esto se calcula con la función TIR y de la siguiente forma. Tendríamos que incluir también la inversión inicial, es decir, todo el rango, en primer lugar tiene que ir la inversión inicial y con el signo negativo, y después el resto de flujos de caja. Es condición de esta función. Cerramos y en principio ya no tendríamos que poner más argumentos. Vemos que la rentabilidad de esta inversión es de un 5%. Puesto que la comparábamos con poner el dinero en un banco con un depósito a un 3% anual, si obtenemos un 5 es que sí que nos conviene. Y ahora ya vamos a ver la función pago. Vamos a ajustar un poquito las columnas y comenzamos a describir el caso práctico. Vamos a imaginar que solicitamos un préstamo de 10.000 euros y el banco nos dice que nos va a someter ese capital a un interés del 8% anual y lo vamos a devolver durante 5 años. Pero además las cuotas van a ser también anuales. Entonces la cuota anual a pagar con estos datos la podremos calcular con la función pago. Así pues, borramos
esta cantidad y empezamos a escribir la función. Signo igual, pago y comenzamos con los distintos argumentos. Lo primero que nos pregunta es tasa. Puesto que la tasa es este interés anual, solamente tenemos que hacer clic en esta celda y ya tenemos la tasa dentro de nuestra función. Ahora, punto y coma, nper es el número de periodos. Por lógica, si estamos hablando de periodos anuales, aquí lo tenemos, 5. Así que hacemos clic en el 5. Punto y coma, y ahora viene el tercer argumento, que es valor actual. Se refiere al valor actual del dinero, al capital que de forma inicial nos prestan, es decir, los 10.000 euros. Hacemos clic encima de esa celda. Y no es necesario que pongamos más argumentos. Cerramos paréntesis, hacemos intro y este es el resultado. Sale en negativo porque se supone que es un pago lo que tenemos que hacer. Si nos molesta que esté ese signo negativo, tan solo tendríamos que multiplicar por -1 esa función. Pero, ¿qué ocurre si el capital, es decir, lo que nos prestan al principio, tenemos que devolverlo mensualmente? Es decir, tenemos que calcular la cuota mensual a pagar. En este caso, no nos sirve el 8% que el banco nos dice. Tenemos que traducir ese 8%, que es un interés, en un contexto anual a un contexto mensual. Para ello hay una fórmula que la tenemos en este cuadro de aquí abajo, que tenemos que aplicarla de esta forma. Y una vez hecho esto, sabemos que un interés del 8% anual equivale a un interés mensual del 0,64%. Así que, teniendo ya todos los datos, de la misma forma, iniciamos la introducción de la función pago. La tasa, que es el primer argumento, que es la calculada de forma mensual, punto y coma, número de periodos. Ahora ya no son 5 años, son 60 meses. Y el capital o valor actual es el mismo. Cerramos paréntesis, intro, y aquí tenemos el resultado. De la misma forma, podemos multiplicar por -1 y tenemos un resultado positivo.